Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy vamos a hablar Pedro o Cristo. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? La iglesia de Cristo no tiene dos cabezas, solo una. Pero ¿cuál será, Pedro o Cristo? Es importante entender esta doctrina porque a lo largo de la historia dentro del cristianismo ha generado confusión a causa de no estudiar profundamente la Biblia. Vemos un versículo y pensamos que Pedro es la cabeza, un solo versículo, y hacemos una doctrina de ese versículo. Sin embargo, no vemos lo que Pedro habla acerca de la cabeza de la iglesia, lo que los demás discípulos dijeron acerca de quién es la cabeza de la iglesia, lo que Cristo dijo acerca de la cabeza de la iglesia. Es importante no hacer una doctrina de un solo versículo. Si analizamos cuidadosamente la doctrina acerca de este asunto de quién es la cabeza de la iglesia, nos daremos cuenta que es Cristo. Pedro no puede llenar los zapatos para ser la cabeza de la iglesia. Analicemos. Si queremos salir de dudas, es importante ir directamente a la Escritura, la palabra de Dios infalible. El hombre se equivoca. Por muy religioso que sea, sus opiniones son cambiantes. Pero en la Biblia, la palabra de Dios nos habla explícitamente quién es la cabeza de la iglesia y por qué. El término griego que se utiliza para hablar de la cabeza de la iglesia es kepale, que significa fuente de vida, autoridad suprema, el jefe de la iglesia. Y por eso la Biblia es tajante y directa. Y la cabeza de la iglesia se le atribuye solamente a Cristo, porque Él es la fuente suprema, la máxima autoridad. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el jefe de la iglesia. La Biblia nunca le atribuye a Pedro como la cabeza suprema. Tampoco la iglesia tiene dos cabezas, a Cristo como la cabeza suprema y Pedro como el representante en la tierra. Dios no necesita alguien que ocupe su lugar. Para eso está el Espíritu Santo. Analicemos. En Efesios 1, 22, 23, Pablo afirma que Cristo es la cabeza. Dios lo dio sobre la cabeza de todas las cosas. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y en Efesios 5:23 Pablo dice, así como el hombre es cabeza de la mujer, también Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora hablemos el por qué Pedro no puede ser la cabeza. Veamos argumentos bíblicos y que nos dan a entender que el puesto de ser cabeza de la iglesia le pertenece a Cristo y no es transferible a otra persona. En la naturaleza de nuestro cuerpo tenemos una cabeza, no tenemos dos cabezas. Pedro no puede ser miembro de la iglesia y a la vez ser la cabeza de la iglesia. Esto es ilógico. El mismo Pedro en varias ocasiones afirma que Cristo es el jefe, la máxima autoridad, la cabeza de la iglesia. Pedro es un miembro y no la cabeza de la iglesia. La cabeza gobierna y dirige al cuerpo. Y Cristo, como ser la fuente de la vida, la máxima autoridad, Él es la cabeza. Y Él es el que dirige a Pedro, a Pablo, a Juan, a toda la iglesia, porque somos miembros del cuerpo de Cristo y solo tenemos una cabeza, la cual es Jesucristo. Pedro no es la cabeza de la iglesia por su imperfección.
Si la cabeza no funciona bien, puede afectar a todo el cuerpo. Pedro es imperfecto, cometió errores. Y aún cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, cometió un error que fue reprendido por el apóstol Pablo y dijo que era de condenarse como él estaba comportándose. Esto lo vemos en Gálatas 2, 11 al 14. Cometió un hecho que era de condenarse. Es imperfecto. Tú y yo somos imperfectos. Y es por eso que necesitamos a alguien que nos dé vida y que sea perfecto y que no arriesgue al cuerpo a la destrucción. Y ese es Jesucristo. También Pedro mismo se identifica como un anciano dentro de la iglesia, un obispo. No se identifica como la cabeza suprema de la iglesia. Primera de Pedro 5:1. Él es anciano. Pero cuando él habla de Jesús, habla como el príncipe de los pastores, el máximo líder. Primera de Pedro 5:4. Él nunca se nombró como el papa, ni la iglesia lo nombró como el primer papa o la cabeza de la iglesia. Él habla claramente y dice que él es anciano, un obispo como los demás. Aunque en Mateo 16 se habla de Pedro como piedra, pero no la piedra angular, no es la cabeza de la iglesia. La Biblia afirma que también cada uno de los que son parte de la iglesia de Cristo son piedras vivas que están edificadas. Somos miembros unos a otros y nuestra cabeza no es Pedro, es Cristo. En primera de Pedro 2:5, el mismo Pedro dice que nosotros somos piedras vivas y él se incluye también como una piedra viva, edificada sobre Cristo, la roca. Es importante entender y descartar toda mentira y confusión y darnos cuenta que la cabeza de la iglesia es Cristo y que la iglesia de Cristo tiene solo una cabeza y no dos. Y nuestra cabeza es infalible. No podemos moverla, cambiarla o reemplazarla. En 1 Corintios 3:11 dice que nadie puede poner otra piedra, otro fundamento que el que quedó puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nadie puede poner otra cabeza porque ya Dios la puso. Y esa cabeza del cuerpo que es la iglesia es Jesucristo. Ahora hablemos de qué función tiene la cabeza en la iglesia. La cabeza no es un título simplemente. La cabeza guía, da vida al cuerpo, es la máxima autoridad, el que dirige a todos los miembros. Por eso, esa cabeza es Jesucristo. La cabeza da dirección y Jesucristo da dirección a la iglesia a través del Espíritu Santo y la palabra, la escritura, que es infalible y la máxima autoridad para dirigir a la iglesia. La cabeza da unidad. ¿Y quién es el que une a la iglesia? Cristo. Él es el que nos une y nos hace trabajar y permanecer unidos juntos, trabajando en su obra. También la cabeza brinda protección y salvación al cuerpo. Por eso es que nadie puede ocupar el lugar de ser cabeza de la iglesia, solo Cristo. Se requiere que la cabeza sea eterna y esté permanentemente para guiar y cuidar a la iglesia, y Pedro no puede llenar los zapatos de Cristo. Por eso Jesús es la cabeza de la iglesia. Mi nombre es Ernesto de la Torre Martín. Comparte. Busca mis videos en YouTube, en TikTok con mi nombre. Da me gusta y comparte.